Bueno, muy bien. Entonces ya comencé a grabar la clase. De nuevo, buenas tardes a todos. Entonces, bueno, como bien saben, el día de hoy comenzamos las exposiciones. Luisa, muy bien. Muchas gracias. Espero que tú también estés muy bien, que los demás estén muy bien. Bueno, entonces hoy les corresponde la exposición a los integrantes del tema número uno, del equipo número uno, que tiene que ver con la función parte entera o función mayor entero, que son Mateo López Arango, Laura María Toro, Juan Camilo Marín y Duan Alexis Ruiz. Entonces, muchachos, les doy paso para que comiencen la exposición. Ya ustedes pues, se habrán organizado de alguna manera para comenzar, entonces adelante. Listo, ahí se está viendo, ¿cierto? Sí, Mateo, ya se ve ahí la presentación. Ahí se ve tu pantalla y se ve la presentación. Listo, entonces, bueno, ya como el profe mencionó, nosotros les vamos a hablar un poquito sobre la función parte entera, o como, bueno, como nos parece mejor llamar a la función mayor entera. Entonces, listo. Básicamente, pues vamos a tener tres momentos. Primero les vamos a hablar de la definición, después de algunas propiedades básicas y algunos teoremas pues, relacionados con la teoría de números que venimos estudiando en el curso. Entonces, listo. Entonces, la función mayor entero la vamos a definir pues para un número real arbitrario y vamos a denotar así, para x un número real arbitrario, vamos a denotar por esto así, entre x entre corchetes, al mayor entero menor o igual que x. Es decir, este numerito es el único entero que satisface la siguiente desigualdad. Y básicamente, ¿cómo funciona esto? Pues, por ejemplo, la parte entera de menos 3 medios, que viene siendo menos 1,5, pues vendría siendo el mayor entero que sea menor o igual que este número. En este caso, el mayor entero que cumple eso, pues sería el menos 2. Lo mismo con la raíz de 2. La parte entera de raíz de 2 es 1, la parte entera de un tercio es 0, la parte entera de pi es 3 y la parte entera de menos pi es menos 4. Y aquí tenemos una observación y es que x es igual a la parte entera de x si solo si x pertenece a los enteros. La implicación de izquierda a derecha pues es claro porque pues por definición este numerito en la parte entera de x es un entero, entonces pues inmediatamente se tiene que x es un entero. Y además si x es un entero, pues el mayor entero que sea menor o igual que él pues es el mismo porque él es igual a él mismo. Y además es otra observación, pues que la exploraremos un poquito cuando hablemos de las propiedades, y es que cualquier número real x puede escribirse como x más la parte entera de x, más un numerito mayor o igual que cero y menor que uno. Mateo, disculpa, tengo una preguntita por hacer. Sí, Eh, la parte entera, bueno, la función mayor entero evaluada en menos pi es menos 4. sí. Intuitivamente uno diría, bueno, menos pi es aproximadamente igual a menos 3,14 y uno diría que eso tiene parte entera menos 3. Entonces uno, pues, ¿qué pasa ahí con la intuición? Porque uno pensaría que la parte entera de menos pi es menos 3. Claro, ahí la cuestión de que de hablar de parte entera es como bastante impreciso, o sea, porque en realidad a lo que se refiere es, o sea, en realidad Eh, la mejor manera de llamar a esta función es mayor entero, pues por lo que mencionaba, por lo que usted menciona, porque no se entiende bien si uno dice parte entera, si la parte entera pues sería como simplemente al número botarle los decimales, Ajá, muy bien. pero pues no, en realidad eso no es lo que hace esta función, o sea, esto no es lo que define esta desigualdad, no es simplemente quitarle los decimales. Sí, 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 muy bien. Excelente. Y yo tengo otra preguntita antes de que continúes. Esta función es una función aritmética. No, profe, porque el dominio es los reales. Muy bien. Perfecto, listo. Dale, continúa.
Entonces, listo, esta es más o menos la gráfica de la función. Y bueno, aquí otra cosa, y es que esta función muchas veces la llaman, pues más que todo en la parte de computación, la llaman la función piso. Y eso tiene, pues de pronto tiene un poquito más de ayuda a la hora de utilizar la intuición, porque digamos que lo manda como para abajo. Entonces miren que en este caso, si uno pinta pues el cuadrito, ¿cierto? Si uno pinta este cuadrito, miren que todos estos números que hay acá, bueno, excepto pues sin contar el uno, pues sin contar la altura del uno, todos estos números que hay en este cuadrito sin contar los bordes, los está mandando como para la parte de abajo. Los está graficando en la parte de abajo y de ahí viene pues como la idea de que se llama la función piso. Y bueno, entonces ya vamos a hablar un poquito de las propiedades de esta función. Listo, muy bien. Antes de que continúes, sí, muy bien. También en algunos textos a veces trabajan con la función techo, Claro, y gráficamente es por lo mismo, porque esa función lo que haría es que a los números que están por acá adentro los va a mandar acá. que Tendría sería, siendo como el techo de este cuadrito. que sería el menor entero mayor o igual que x. Ujú. Sino que hay textos, o sea, en la literatura, y esto es un comentario pues para todos, los autores no se ponen de acuerdo. A veces primero definen la función piso, después la función techo, y después definen la función parte entera en términos de esas dos. O sea, la toman como la función piso para los enteros positivos, para los enteros no negativos, y como la función techo para los negativos. Y a esa la llaman función parte entera. Pero dale, continúa. Listo, entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de algunas propiedades. Bueno, en realidad, pues, de una vez para ahorrar tiempo, pues de una vez vamos hablando de cada propiedad y la vamos hablando un poquito de la demostración, pues un bosqueo. Entonces, listo, sean x, y, z números reales cualesquiera, tenemos las siguientes propiedades, ¿cierto? Ahí se está viendo, Sí, se ve perfecto. listo. Entonces, la primera es que la parte entera de x es menor o igual que x y menor que la parte entera de x más uno. Esto pues simplemente es, de hecho, estos puede, a veces algunos autores lo toman como una definición equivalente pues a la que nosotros tenemos, y es porque en realidad lo es. Nosotros por definición tenemos esto, ¿cierto? Que x menos uno es menor que la parte entera de x, es menor o igual que x. Pero de aquí, pues simplemente sumando uno a todos los términos de esta desigualdad, tenemos que tenemos esta desigualdad, que x es menor que la parte entera de x más uno y menor o igual que x más uno. Pero miren que de acá yo ya puedo simplemente concluir esto. ¿Por qué? Porque es que si yo me quedo nomás con esta parte de la desigualdad, pues mire que yo estas dos las puedo, pues lo puedo conectar y pues me quedaría pues simplemente lo que estoy buscando. Y claro, y todas estas implicaciones son reversibles, porque lo único que estamos haciendo es sumar números pues en la desigualdad, entonces pues esa operación se puede revertir. Entonces en realidad esta es una definición pues que se puede tomar como equivalente, como una otra manera de definirlo. La segunda propiedad que tenemos es que si m es un entero y m es menor o igual que x, entonces m es menor o igual que la parte entera de x. Entonces esto también es una demostración que es bastante sencillita, porque bueno, como m es menor o igual que x, pues tenemos dos casos, m es igual a x o es menor que x. Si m es igual a x, como por hipótesis m es entero, entonces x es entero. Y por lo que comentábamos ahorita, entonces x es igual a la parte entera de x, en este caso. Y entonces simplemente, pues, como pues tendríamos que m es igual a la parte entera de x, pues simplemente podemos concluir esto, ¿cierto? Que m es menor o igual a la parte entera de x, pues porque, pues de hecho en particular sería igual en este caso. Y si m es menor que x, entonces, como estos dos son enteros, bueno, estos dos no, si no me refiero, como, como por nosotros sabemos nosotros sabemos ¿por qué es que sabemos esto? Por uno. Claro, por uno, sí, sí, por uno, nosotros podemos decir que x es menor que la parte entera de x más uno.
pero nosotros tenemos que m es menor que x, entonces de aquí, de estas dos desigualdades, se sigue que m es menor que la parte entera de x más 1. Y de aquí, pues simplemente como estos dos números son enteros, entonces de aquí, si yo le resto 1 acá, pues se seguiría la desigualdad que tenemos acá, ¿cierto? Que m es menor o igual que la parte entera de x. Esto pues solo ocurre pues porque estos dos números son enteros. Obviamente si estos fueran reales, esto no se cumpliría necesariamente. Entonces para la tercera, si m es un entero y m es mayor que x, entonces m es mayor que la parte entera de x más 1. Y esta, ya con lo que tenemos, es bastante inmediata. Por uno, nosotros tenemos que la parte entera de x es menor o igual que x. Luego, como por hipótesis, m es mayor que x, pues tenemos que m es mayor que x, pero a la vez x es mayor que la parte entera de x. Entonces, simplemente se seguiría que m es mayor que la parte entera de x. Y en consecuencia de esto, como ambos números son enteros, pues haciendo el mismo razonamiento que dimos en la propiedad 2, pues m es mayor o igual que la parte entera de x más 1. Pues esto lo que nos está diciendo, si x es menor o igual que y, entonces la parte entera de x es menor o igual que la parte entera de y, pues simplemente lo que nos está diciendo es que esta función parte entera es una función monótona creciente. Y bueno, esta demostración también es inmediata de la propiedad 1, pues nosotros tenemos que la parte entera de x es menor o igual que x. Y como por hipótesis x es menor o igual que y, entonces tenemos que x es menor o igual que y. Y ya por 2, como tenemos que un entero, ¿cierto? Es menor o igual que un real, entonces la 2 lo que nos decía era que simplemente yo puedo aplicarle la parte entera al real, ¿cierto? Y dejar el entero así quietico, entonces es lo que estoy aplicando acá. La quinta propiedad, de hecho esta ya es la que viene relacionada con la segunda observación, es que si z lo tomamos como x menos la parte entera de x, entonces z sería mayor o igual que 0 y menor que 1. En este caso, pues, si ustedes se dan cuenta, si yo tomo, yo x, lo puedo escribir como, pues, si yo sumo la parte entera, ¿cierto? Sumo parte entera y resto parte entera. Miren que esto, en realidad, pues esto es x, en esencia. Pero esto sería un entero entre 0 y 1. Sería, pues, nuestro z, que estaría entre 0 y 1. Entonces yo cualquier número x lo puedo escribir como x más un número entre 0 y 1, si demostramos pues esta propiedad de acá. Entonces, ¿cómo se vería eso? Por 1, como ya lo venimos haciendo, la parte entera de x es menor o igual que x y es menor que la parte entera de x más 1. Entonces, simplemente restando parte entera en todos los términos de la desigualdad, pues llegamos a lo que estábamos buscando, ¿cierto? Que x menos 1 es mayor o igual que 0 y menor que 1. O sea que yo cualquier número real lo puedo poder escribir como el número real más la parte entera del número real más un número entre 0 y 1, pues que puede ser 0, de hecho. La sexta, si n es un entero y x es n más z, con z entre 0 y 1, entonces la parte entera de x es igual a n. Entonces, listo. Despejando z de acá, ¿cierto? Tenemos que nuestro z, que sería x menos n, despejando, está sería mayor o igual que 0 y menor que 1. Entonces, simplemente sumando n en todos los términos de esta desigualdad, llegamos a esta, que n es menor o igual que x y es menor que n más 1. Y por 1, n es igual a la parte entera de x. ¿Por qué? Porque es que resulta que lo que nos está diciendo esta propiedad es que la parte entera siempre va a cumplir esto, ¿cierto? Que va a ser menor o igual que el número y menor que la parte entera del número más 1. ¿Qué pasa? Que resulta, acuérdense que en la definición que nosotros dimos, esto es único, o sea, este número parte entera es único. Entonces esa unicidad también se manifiesta acá. Entonces, como yo logré escribir este x, ¿cierto? Yo este x lo logré, como digamos, entre comillas, bueno, hecho entre comillas, no, lo logramos acotar.
entre un entero y el entero que le sigue. Entonces yo de ahí por la unicidad pues por el hecho de que es función, esta función parte entera, entonces yo puedo concluir que n es igual a x. Eso sí quedó claro, esa partecita. ¿Qué dicen los compañeros? Muchachos, ¿está claro esa explicación que acaba de dar Mateo sobre que usa el hecho de que eso es justamente una función? O sea, es el único entero que cumple esa propiedad. Es que de hecho, Mateo, si eso se toma como definición, en la propiedad 1 también se puede probar una unicidad. Claro. Listo, pues seguro. Lo que nos ha enseñado como experiencia este semestre es que cuando los demás compañeros no dicen nada es porque todo está muy claro. Entonces, yo lo veo claro, Mateo. No sé qué dicen, si alguno quiere confirmar si está claro o no. Bueno, igual ya habrá un momento de dudas y pues Listo. serán las respectivas preguntas. Voy a aprovechar que ya estoy hablando para hacerte un comentario, pues para hacerles un comentario a ustedes. Eh, en esa propiedad 7 como está escrita, pues no está bien, pero, pero es una corrección que yo se la agradecí mucho a un profesor alguna vez, porque en los libros de matemáticas uno se encuentra esto: para todo entero n, coma, tal cosa. Después de la coma debería seguir algo de texto para que eso no se vea tan feo. O sea, dos símbolos matemáticos separados por una coma, eso, digamos, se entiende lo que quiere decir, pero podría ser ambiguo en algún otro contexto. Entonces sería mejor Sí, decir, para todo entero n, coma, se tiene se que. tiene que, sí, sí. Pues es simplemente un comentario como de escritura. No, y de hecho es ¿Sí? cierto. De hecho Y es... así como está, así está en el libro de teoría de números para principiantes. Entonces uno diría, no, pues si estos profesores de la Nacional de Bogotá lo escribieron así es porque está bien. Pero el hecho de que incluso muchos libros cometen, digamos, yo diría que es un error en la escritura que habría que mejorar. Entonces, como esto tiene un propósito también formativo, se los digo para que ustedes lo vayan teniendo en cuenta. Claro, sí. Sí, de hecho es cierto, pues no falta pues que algún matemático por ahí se invente que esa coma denota alguna cosa y Sí, podría ser, en estaremos, algún, sí, en algún contexto podría significar algo distinto. que se están operando estos dos enteros de alguna manera, sí, es verdad. Sí, sí, listo. Muy bien, Mateo, continúa. Eh, bueno, entonces, para todo entero n se tiene que la parte entera de x más n es igual a la parte entera de x más n. O sea, básicamente, como que yo puedo sacar el n de la parte entera, ¿cierto? Intuitivamente, porque el n es entero. Entonces, por 5 nosotros sabemos, bueno, y por 5 y por la observación que hice hace un momento, yo x lo puedo escribir como la parte entera de x más un z entre 0 y 1, de esta manera. Entonces, simplemente sumando n a ambos lados de esta igualdad, yo obtengo que x más n es igual a la parte entera de x más n más z. ¿Qué ocurre? Que por 6 yo concluyo esto. ¿Por qué? Porque resulta que, ¿qué nos está diciendo la propiedad 6? Me está diciendo, si usted el real que tiene lo logra escribir como un entero más un número mayor o igual que 0 y menor que 1, entonces la parte entera de ese real va a ser ese número entero. Entonces eso es lo que estoy aplicando acá, ¿cierto? Tengo un real cualquiera escrito como un entero más un número entre 0 y 1. Entonces simplemente, ¿qué nos dice la propiedad 6? Que es la parte entera del real vendría siendo igual al número, ¿cierto? Pero en este caso el número, ¿qué sería? Parte entera de x más n. Y ahí quedaría demostrada esta propiedad. La octava, que va a ser muy útil ahorita para la demostración de algunos teoremas, es estas desigualdades. Entonces, la primera es bastante inmediata, ¿cierto? Porque como ya venimos haciendo desde hace rato, la parte entera de x es menor o igual que x y la parte entera de y es menor o igual que y. Entonces, simplemente sumando las desigualdades término a término, tenemos lo que estábamos buscando.
Por otra parte, por la segunda propiedad, espérate, ¿cuál es la segunda? Ah, listo. Entonces, por la segunda propiedad, como esto es un entero y esto es un real, entonces simplemente yo le puedo aplicar la parte entera a este real, ¿cierto? Y la desigualdad se va a seguir cumpliendo, eso es lo que nos dice la propiedad 2. Y de ahí llegamos a esto. Además, yo tengo que x es igual a la parte entera de x más z1 y y es igual a la parte entera de y más z2, donde z1 y z2 están entre 0 y 1. Y ahora, ¿de qué tenemos con esto? Ah, sí, que la parte entera de x más y, pues simplemente sustituyendo estas igualdades adentro, tenemos que la parte entera de x más y es la parte entera de la parte entera de x más la parte entera de y más z1 más z2. Y aplicando 7, ¿cierto? Que 7 lo que nos decía era que los enteros salen de la parte entera, pueden salir de la parte entera, entonces aplicando 7, estos enteros, que vendrían siendo estos dos de acá, que esto es un entero, pues, en esencia, pueden salir. Entonces, yo esto lo saco, ¿cierto? Lo saco. Y lo que me quedó, pues, lo dejo dentro de la parte entera. Pero resulta que yo borro este montón de rayas. Pues resulta que esta parte entera de z1 más z2 es menor o igual que 1. ¿Por qué? Porque es que como z1 y z2 son menores que 1, pues z1 más z2 va a ser menor que 2, pero nunca va a ser 2. Entonces la parte entera va a ser menor o igual que 1, porque pues como es un número que está entre 1 y 2, bueno, de hecho es un número que es menor que 2, entonces la parte entera pues no puede ser 2, porque de hecho esta suma nunca da 2. Entonces esto siempre va a ser menor o igual que 1, y de aquí ya tenemos la otra parte que nos faltaba, ¿cierto? Listo. Claro, porque miren que tengo esto menor o igual que esto, pues por la transitividad de todas estas cosas. Y esta era la parte que nos faltaba conectar. La 9, que es una cosa pues bastante interesante, hecho útil pues si uno está así resolviendo ecuaciones o en ecuaciones con parte entera para simplificar cosas. Si x pertenece a los enteros, bueno, lo que nos está diciendo esto es que si yo sumo la parte entera de un número con la parte entera pues, de su opuesto aditivo, entonces yo tengo que 0 si x es un entero y menos 1 si x no es un entero. Entonces, si x es un entero, menos x pertenece a los enteros. Y por lo tanto, pues esta suma simplemente es la suma pues de los números como tal, porque en la parte entera de un entero es el mismo número. Y pues esa suma da 0. Entonces ahí no hay mucho más que decir. Pero si x no es un entero, entonces yo tengo que x es menor que bueno, x es mayor que la parte entera de x y menor que la parte entera de x más 1. Eso lo sabemos, bueno, no recuerdo si es por la definición o por 1, eso lo sabemos por 1. Lo sabemos por la primera propiedad. Entonces, ¿de dónde? Mateo, disculpa. Sí. Eso lo sabemos por uno, pero en uno hay un menor o igual. Ahí Ah, donde claro. aparecen las desigualdades estrictas. Claro, porque como x no es un entero, pues la igualdad que hay acá, ¿cierto? Esta igualdad nunca se va a cumplir. Muy bien, muy bien. Entonces, pues, o sea, en realidad esto es menor o igual, pero el igual pues está sobrando porque esto nunca se cumple, dado que esto no es un entero. Listo. Entonces, lo escribimos así. Desde acá, pues simplemente multiplicando por menos 1 toda la desigualdad, como sabemos, pues se invierte la desigualdad y obtenemos esto, ¿cierto? Después de multiplicar por menos 1. Pero claro, por 1, y aquí es donde hay que estar muy concentrados, por 1 tenemos que la parte entera de menos x es igual a menos x a la menos la parte entera de x menos 1. ¿Por qué? Porque es que miren que aquí lo que estoy haciendo es decir, vea, tengo un numerito real que lo estoy acotando entre un entero, ¿cierto? Y su sucesor.
Claro, y como les dije, pues uno puede poner aquí el igual, porque en realidad pues esto, que ustedes saben que esto es que sea menor o que sea igual, pues como ya se cumple que es menor, pues yo puedo poner que menor o igual, igual sigue siendo cierto. Entonces, por la unicidad de 1, pues yo tengo que necesariamente la parte entera de menos x tiene que ser igual a menos la parte entera de x menos 1. Y en consecuencia, pues simplemente despejando de acá el menos 1, pues obtenemos lo que estamos buscando, ¿cierto? Que esta suma da menos 1. Y ya las últimas dos propiedades, que son las más, pues que son bastante útiles para hacer cuentas, que son estas. Si yo tengo, pues si yo divido A entre B, ¿cierto? De enteros, entonces yo puedo, pues yo tengo que A es igual a BQ más R con un R mayor o igual que 0 y menor que B. Eso lo sabemos pues por el algoritmo de la división. Entonces la parte entera de A dividido B es igual a Q. Entonces básicamente una manera de hallar el cociente pues de la división. Entonces esto es muy sencillo. Simplemente tomamos esta igualdad, la dividimos por B y B no es 0 porque pues aquí me están diciendo que B no puede ser 0. Entonces yo divido por B, esta división es válida, y miren que si esta desigualdad es así, entonces cuando yo divido entre B, pues llego a esta. Si divido esta desigualdad por B, entonces R entre B me queda entre 0 y 1. Y por 6, la 6 lo que nos decía era que si yo tengo un real escrito como un entero más un número entre 0 y 1, la parte entera del real es el número entero. Entonces, simplemente por 6 yo tengo un real escrito como un entero más un número entre 0 y 1. Entonces el 6 lo que nos dice es que la parte entera del real es igual al entero. Y listo, aquí ya se tiene lo que necesitamos. Y la última es esta. Entonces, si dimos parte entera de x por n, claro, esto lo podemos hacer por el algoritmo de la división porque esto es un entero. Y n es un entero positivo, entonces en particular no es nulo. Entonces obtenemos que la parte entera de x es n por q más r, donde r es mayor o igual que 0 y menor o igual que n menos 1. Esto ya lo hemos trabajado pues a lo largo del curso, que después esto es equivalente pues a decir que es menor que n. Y por lo tanto, pues yo digo que q es igual a la parte entera de x dividido n, por la propiedad 10 que acabamos de ver. Listo. Entonces tengo esto. Por otra parte, x es igual a la parte entera de x más z con un z entre 0 y 1. Eso ya sabemos que lo podemos sacar. Y entonces, x es igual a n por q más r más z. Simplemente lo que hice fue sustituir esta parte entera, ¿cierto? Esta igualdad de acá en esta parte entera. De aquí, ¿qué tenemos? R más z vendría siendo menor que n. Claro, simplemente lo que hice pues, fue sumar estas dos desigualdades término a término. Y es menor que n porque pues como esto nunca es 1, la suma nunca va a ser n. Siempre va a ser un poquito más chiquita que n. Entonces tenemos esto escrito así. Y por lo tanto, pues simplemente dividiendo por q, como q, bueno, dividiendo por q, no, dividiendo por n, como n no es nulo, entonces yo de esta igualdad y de esta desigualdad, pues se sigue esta igualdad de acá dividiendo por n y esta de acá. Y observen que este término me quedó entre 0 y 1 y yo escribí, de nuevo, tengo escrito la parte entera de algo, bueno, tengo un número real más un entero más un número entre 0 y 1. Y como ya venimos diciendo desde hace un ratico, simplemente es que la parte entera del real es igual al entero. Y ya de ahí, pues, simplemente porque tenemos estas dos igualdades, se sigue pues la conclusión que estamos buscando.
Y listo, eso sería todo por estas propiedades. Ya, ya a ver que los compañeros nos empiezan a hablar un poquito acerca de algunos de teoremas pues, que están relacionados con la teoría de números. Muy bien, Mateo. Listo. Me gustaría que me compartieras ese documentico donde tienes las demostraciones. Listo. Igual yo algunas las cambié un poco porque no me gustó cómo estaban escritas en el libro de teoría de números para principiantes, pues no me parecen lo suficientemente claras. Oh, y lo hiciste quedó muy claro, muy bien. Excelente. Listo. Muy bien, buenas tardes muchachos. Lo que haremos ahora será investigar la cuestión de cuántas veces aparece un primo particular P en n factorial, sin la necesidad de escribir siempre pues la forma canónica de n factorial, porque sabemos que con números bastante grandes eso es un lío. Y esto lo hacemos mediante el siguiente teorema, que nos dice que si n es un entero positivo y p es un primo, entonces el exponente de la potencia más grande de p, que divide a n factorial, es el que nos da como resultado de la siguiente sumatoria. La sumatoria desde k igual 1 hasta el infinito de el mayor entero de n sobre p a la k, donde esta serie es finita porque el mayor entero de n sobre p a la k nos va a dar 0 cuando p a la k sea mayor que n. Entonces, ahora seguimos con las Disculpa, demostraciones. disculpa, No, Duan. dime, profe. Eh, ¿Podrías explicar un poquitico con más detalle, lo puedes decir en palabras, por qué esos términos eventualmente se anulan para Ah, P a la K sí. mayor que N? Lo que pasa es que p a la k, como k va creciendo entre los enteros, va a tener un crecimiento exponencial. Y n es un entero que cuando lo fijamos, pues cuando tomamos un valor va a ser fijo. Así que va a llegar un punto en el que p a la k va a ser mayor que n. A partir de ahí para arriba, si tomamos la fracción n sobre p a la k, al ser el valor del denominador mayor que el valor del numerador, ese valor va a ser menor que 1. Y pues al ser todos positivos va a ser mayor que 0. Y la parte entera de un valor menor que 1 y mayor que 0 es 0. Perfecto, muy bien. Uh-huh. Ahora, muy bien, todos pueden ver el tablero. Sí, se ve claro. Muy bien, empecemos. Entonces, primero veamos cuáles serían los enteros entre los primeros, perdón, entre los primeros n enteros, cuáles de ellos serían divisibles por p, ¿no? Entonces, los divisibles por p serían p, 2p y así sucesivamente hasta algún tp, donde t vendría a ser el mayor entero, tal que t por p sea menor o igual que n, ¿no? Entonces, donde t es el mayor entero, tal que t por p sea menor o igual que n. Ahora, sabemos que t es un primo y es positivo, entonces si hacemos un análisis algebraico y dividimos p a ambos lados de esta desigualdad, tendríamos que t es menor o igual que n sobre p. En otras palabras, no t
es el mayor entero, como habíamos dicho, tal que es menor o igual a n sobre p. Entonces, en otras palabras, este es el mayor entero, que es menor o igual a n partido p. Que pues entre un paréntesis, digamos, esto es decir, que te vendría siendo el mayor entero de n partido p. Por lo tanto, habría esta cantidad de veces el mayor entero de n partido p múltiplos de p que son menores o iguales que n. Entonces, a ver, por lo tanto, hay exactamente n partido p enteros, sí, divisibles por p en el producto que ocurre en n factorial. ¿No? Entonces borraré este lado para continuar. Entonces aclaremos, esto es p, 2p, y así hasta exactamente la parte entera de n sobre p por p. Ahora, bueno, llamemos a esto 1. Ahora, el exponente de p en la factorización prima de n factorial se obtiene sumándole a esta cantidad de enteros de nuestra expresión 1, la cantidad de enteros también entre 1 y n que son divisibles por p cuadrado. Luego, de esos, los que son divisibles por p al cubo, y así sucesivamente una cantidad finita de veces. ¿Por qué? Porque ahora lo que acabamos de hacer es encontrar los enteros entre 1 y n, o sea, el producto de n factorial, que son divisibles por p, una vez. Luego, para ver cuántas veces ocurre p en n factorial, tendríamos que ver que en algunos números p puede aparecer más de una vez. Por eso, vamos a hacer este mismo análisis para p cuadrado y así contar las veces en las que p ocurre, cuántas veces, en cuántos enteros p ocurre 2 veces en uno de esos números. No, pero pues antes de eso escribamos este análisis que es bastante importante. El exponente de p que ocurre en la factorización prima de n factorial se obtiene sumándole a la cantidad de enteros de nuestra expresión 1, que pues son parte entera de n sobre p enteros.
el número de enteros entre 1, 2 y así hasta n, que son divisibles por p cuadrado. Y luego el número de enteros que son divisibles, escribámoslo acá, por p al cubo. Y así sucesivamente. Sucesivamente, claro, una cantidad finita de veces. Bien, entonces, razonando como lo hicimos anteriormente, el número de enteros que son divisibles por p cuadrado serían o son n partido p cuadrado. Enteros, exactamente. La parte entera de n sobre p cuadrado. Esto es que serían p cuadrado, 2p cuadrado, y así sucesivamente hasta n sobre p cuadrado, la parte entera de n sobre p cuadrado por p cuadrado. Eso serían exactamente la cantidad de enteros que dividen a p cuadrado. ¿Sí? Que son n partido p cuadrado en número. Ahora, de estos, sí, tendríamos que la parte entera de n sobre p al cubo son divisibles nuevamente por p. Que serían p al cubo, 2p al cubo, y así hasta n partido p al cubo por p al cubo. Después de un número finito de repeticiones de este mismo proceso, ya podemos llegar a una conclusión de cuál sería el número total.
Listo. De repeticiones de este proceso, llegamos a la conclusión de que el número de veces que p divide a n factorial es la sumatoria desde k igual 1 hasta el infinito de la parte entera de n sobre p a la k, que es nuestro teorema dicho como tal. Y a terminar la demostración. Y bueno, si van a decir algo alguien, Duván, dígame, profe. ¿me escuchas? Sí. Porque es que es un número finito de repeticiones del proceso. Nuevamente, como habíamos dicho, en el momento en el que p a la k sea mayor que n para algún valor k, este número, que es un entero porque aplicación de la función parte entera, va a ser 0. O sea, porque este fraccionario va a ser menor que 1. Y a Sí, partir de sí, ahí, para cualquier k mayor que este, va a seguir siendo 0. sí, sí. Eso justifica porque la sumatoria es finita, Es porque es finita, sí. una suma, porque Sí. converge esa suma. A El pesar de que asunto, tomemos, sí. el asunto es porque el proceso no hay que hacerlo siempre, sino solo un número finito de veces. O sea, empezaste a explicarlo bien, pero luego me terminaste diciendo por qué la suma eh, tiene un montón de ceros. El asunto es muy sencillo, o sea, va a llegar una potencia de P que ya no divida N, No. o que no divida a ninguno, pues que va a ser mayor que N, entonces ya no va a estar entre los divisores de N factorial. Y para las potencias mayores, para potencias mayores va a ser igual. Listo, muy bien. Uh-huh. Ahora, pues ya acabado este teorema, algo toca agregar. Pues notemos que este resultado se puede convertir en la siguiente ecuación, que la pueden encontrar principalmente por el nombre de la fórmula de Legendre, si es que así se pronuncia. La fórmula de... Sí, la que nos dice que n factorial es igual a la productoria de los p' menores iguales a n, uh-huh, de p elevado a la sumatoria desde k igual 1 hasta el infinito de la parte entera de n sobre p a la k. Aquí hace presencia nuestro teorema. Y si escribimos ese producto, valor por valor, tendríamos la descomposición canónica de n factorial. Bueno, ahora les mostraré un ejemplo bastante bueno de la aplicación de este teorema. ¿Pueden ver nuevamente la presentación? Sí, ahí se ve. Bien, ahora veamos el siguiente ejemplo,
que nos dice que si queremos encontrar el número de ceros con los cuales termina la representación decimal de 50 factorial, que es un número bastante grande, tendríamos que si vamos a encontrar la cantidad de ceros de la representación decimal de 50 factorial. Para esto tendríamos que ver cuántas veces aparece el número 10 en su producto. Disculpa, Duan, una corrección para los compañeros del equipo 1. Sí. Quisiéramos, tiene tilde en la E. Es una palabra esdrújula. Quisiéramos encontrar el número de ceros con los cuales, ese cuales no lleva tilde. Sí, porque no es pregunta. No es pregunta. Y decimal tampoco tiene tilde, porque no es esdrújula. ¿Listo? Okay. Muy bien. Muy bien, tendríamos que ver cuántas veces aparece 10 en su producto. Y para eso basta ver cuántas veces aparecen 2 y 5 en ese producto. Y de esas tomamos la menor, ya que esa nos dice cuántas veces aparecen 2 y 5 al mismo tiempo y nos diría cuántas veces aparece 10 en total. Entonces, primero veamos la potencia más grande de 2 que divide a n factorial, aplicando pues la sumatoria de nuestro teorema. Tendríamos la parte entera de 50 dividido 2, más la parte entera de 50 dividido 2 al cuadrado, más la parte entera de 50 dividido 2 al cubo, más la parte entera de 50 dividido 2 a la 4, y por último, más la parte entera de 50 dividido 2 a la 5. 2 a la 5, a ver, sí, 8, 16, 2 a la 5 es 32, y ya no tomamos 2 a la 6, porque 2 a la 6 es 64, que es mayor a 50, y la parte entera de eso vendría siendo 0. Y para potencias mayores también. Entonces, sacando la parte entera de cada uno de estos valores, tendríamos 25 más 12 más 6 más 3 y por último más 1. La suma de eso nos da 47. Entonces, la potencia más grande de 2 que divide a 50 factorial, por el teorema que ya demostramos, es 47. Por otro lado, veamos cuál es la potencia más grande de 5 que divide a 50. Y tendríamos la sumatoria de la parte entera de 50 dividido 5 más la parte entera de 50 dividido 5 al cuadrado, y ahí nos detenemos. 5 al cuadrado es 25, y 5 al cubo es 125, que es mayor a 50, así que a partir de ahí ya la parte entera vendría siendo 0. Entonces, la parte entera de 50 dividido 5 es 10, y la parte entera de 50 dividido 5 al cuadrado, que es 25, es 2. Entonces, 5, la potencia más grande de 5 que divide a 50 factorial es 12. 12, entre 12, que es la potencia más grande de 5, y 47, la potencia más grande de 2, tomamos 12, la menor, y entonces 2 y 5 aparecerían 12 veces, o sea, al mismo tiempo aparecerían 12 veces en el producto de 50 factorial, y eso nos dice que 10 aparece 12 veces en ese mismo producto, y así 50 factorial, la representación decimal de 50 factorial, finaliza en 12 ceros. Ahora, de este ejemplo podemos, pues usando el análisis de este ejemplo, podemos concluir un dato bastante interesante. Y es que para cualquier n factorial con n mayor o igual que 5, su representación decimal siempre termina en 0. ¿Por qué? Para n factorial con n mayor o igual que 5, sabemos que 2, al ser menor que 5, está presente en esa multiplicación. Al menos una vez. Bueno, en realidad 3 a partir de ahí, pero al menos una vez está. Y de 5 en adelante, el 5 va a estar presente también al menos una vez. Entonces, 5 y 2 están presentes al menos una vez en ese producto. Así que 10 va a estar presente al menos una vez en ese producto. Y así siempre ese producto terminará en 0. Ahora los dejo con el siguiente teorema. Bueno, listo. A mí... Ah, bueno, voy a presentar la pantalla, qué pena. Listo. ¿Ven mi pantalla?
Sí, ahí ya está cargando, ya, ahí ya se ve. Listo, bueno, el siguiente teorema nos dice que si n y r son enteros positivos con r acotada entre 1 y n, entonces el coeficiente binomial que ya habíamos visto al inicio del curso va a ser un entero. Entonces, bueno, yo les voy a hacer la demostración de esta parte de la exposición. Antes de que continúes, Laura, yo tengo una preguntita ahí, Sí, claro que sí. pues no solo para ti, sino para todos los compañeros pues todos los del curso. Ajá. Nosotros en la primera parte, cuando vimos teorema del binomio, nosotros habíamos demostrado que esos coeficientes binomiales eran enteros siempre, o eso nunca lo probamos. Profe, no, eso no lo probamos. Listo. Es que yo cuando vi ese resultado aquí, me puse a pensar y no recordé si eso había aparecido dentro de los ejercicios. Listo, entonces dale adelante. No, esa parte de que es un entero no la probamos. Ah, bueno, muy bien. Ok, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar utilizando una de las propiedades que expuso Mateo, en particular la propiedad 8. Tenemos que la parte entera de A más B va a ser mayor o igual que la parte entera de A más la parte entera de B. Para números reales arbitrarios. Listo. Ahora vamos a tener un factor primo P de r factorial por n menos r factorial. Que P es un factor primo de esto, ¿cierto? Y ahora vamos a utilizar la siguiente desigualdad. Tenemos que n sobre p a la k va a ser mayor o igual que r sobre p a la k más n menos r sobre p a la k. Y esta ecuación la vamos a llamar estrella y k va a pertenecer va a pertenecer al conjunto desde 1 hasta n. Listo. ¿Puedo borrar ya? Sí, Laura, pero me gustaría que me explicaras un poquitico mejor esa última desigualdad que escribiste. Esta última desigualdad la vamos a... Perdón, este R y este N menos R son estos de acá. Y esta primera de la desigualdad lo vamos a usar del teorema anterior. Sí, eso está claro, pero ¿de dónde sale esa desigualdad? Profe, es del teorema. Pues es una forma de demostrar el teorema. Sí, o sea, se necesita para la demostración del teorema, pero ¿por cómo sabemos que esa desigualdad es verdadera? Profe, no sé. ¿Quién de los compañeros del equipo le ayuda? Yo, profe. Es porque lo que dijimos ahorita, A más B es mayor, la parte entera de A más B es mayor o igual que la parte entera de A más la parte entera de B. Entonces tenemos que N sobre P, la parte entera de N sobre PK es mayor o igual que la parte entera. Si vemos este N menos R más R es lo mismo, pues lo podemos unir como N menos R más R para que nos dé N menos R, N más 0
y podemos expresar pues el lado derecho como la suma del lado izquierdo. Es que no lo puedo hacer, no sé cómo hacerlo más claro. No, pero sí, lo hiciste claro, o sea, Laura, ¿sí lo ves? Para Pues eso sí, está. es por esta situación, pues sino que no sabía cómo más decirle. Es simplemente que n menos n más n es n. Ajá. Ya, por suma de fracciones y aplicas la desigualdad que tienes arriba. Listo, no está bien. Continúa. Ok. Bueno, y como este proceso, esta desigualdad se va a repetir para cada p a la k, podemos usar la siguiente sumatoria. A ambos lados de la desigualdad. Tenemos que la sumatoria con k mayor o igual que 1 de la parte entera de n sobre p a la k va a ser mayor. Aquí vamos a usar solo mayor estricto, que la sumatoria es de k igual 1 de la parte entera de r sobre p a la k más la sumatoria desde k mayor o igual que 1 de la parte entera de n menos r sobre p a la k. Listo. Y ahora esta ecuación la vamos a llamar cruz. A ver, entonces tú aplicaste ahí sumatoria a ambos lados Sí. de la desigualdad que tenías, por la que te pregunté hace un ratico, porque era mayor o igual, porque quedó mayor estricto. Profe, quedó mayor estricto porque al hacer aquí el k mayor o igual que 1, esta desigualdad no se va a cumplir para 0. Pero es que la desigualdad de anterior también se tenía a partir de de k igual a 1 y era una desigualdad, era mayor o igual. Profe, perdóneme, un error en la escritura. Sí, es mayor igual, se conserva el mayor igual, un error en la escritura por mi parte. Listo, muy bien. Listo. Ahora esta ecuación la llamamos cruz y vamos a tener lo siguiente. Del lado izquierdo de cruz tenemos que P a la K, perdón, ¿qué? Tenemos que la potencia más grande de P divide a n factorial. ¿Puedo borrar en la parte superior? Sí, allí se puede borrar. Y esto también, y del lado derecho vamos a tener que la potencia más grande de P también va a dividir a L factorial que multiplica a N menos R factorial. Listo. Ahora podemos decir
disculpa Laura, tengo una preguntita allí que no es tan, que en la demostración no es tan claro. O sea, está claro que el lado izquierdo, por el teorema anterior al que demostró Duan, nos da la potencia más grande de P, o mejor dicho, el exponente de la potencia más grande de P que dividía a n factorial. Sí. Pero ¿por qué podemos afirmar eso del lado derecho? Porque es que es una suma. Es una suma de sumatorias, o sea, el primer sumando nos da la potencia más grande de P que divide a R factorial. Y el segundo sumando nos da la potencia más grande de P que divide a N menos R factorial. ¿Por qué al sumar esos dos números me da la potencia más grande de P que divide al producto? A R factorial por N menos R factorial. Profe, eso lo podemos afirmar otra vez por las propiedades que teníamos, porque sabemos que esto va a ser el producto, ¿cierto? Y tenemos que una potencia divide a un lado del producto y que divide al otro, entonces esa potencia grande los va a dividir a los dos juntos. ¿Sí me hago entender? Sí, pero ¿por qué se suman? O sea, ¿qué podemos decir de un primo que divida al producto? Si un primo divide al producto, divide a los números en particular que están implicados en el producto. A ambos. Sí. 2 divide a 2 por 5, pero no divide a 5. ¿Alguno de mis compañeros me podría colaborar explicándole al profesor? Porque, pues, una cosa es porque es un producto de bases iguales y se me van a sumar los exponentes. No, de bases iguales Pues no. eso es uno, eso por ahí pues nos empezamos a guiar, y el hecho de que entonces una potencia no esté en el otro hace que cuando la sumemos no se estén sumando exponentes, pues no se vayan a sumar exponentes repetidos. Bueno, más o menos. ¿Cuál es la clave? La clave es que P es primo. ¿Qué dice el corolario del lema de Euclides? Que si P divide a un producto, entonces ¿qué? Entonces P divide a alguno de los factores. No necesariamente a los dos. O sea, Laura, empezaste a responderme bien, pero me dijiste que a los dos, no necesariamente a los dos. Entonces cuento los que dividen a R factorial y cuento los que dividen a N menos R factorial, y como los conté por aparte, los sumo. Ok, gracias, profe. ¿Listo? Por la aclaración. Dale, continúa ahí. Listo. Ahora, podemos decir que P va a estar al menos la misma cantidad de veces en el numerador y denominador de n factorial sobre r factorial por n menos r factorial. Listo. De lo anterior, tenemos que P divide a r factorial por n menos r factorial. Y de esto, perdón, a esta le vamos a poner, a esta ecuación le vamos a poner palito.
de palito tenemos que n factorial divide a r factorial por n menos r factorial. No, al revés. Al revés, el denominador divide al numerador. Sí, perdón, sí. Estoy demasiado nervioso. Y así podemos concluir que el coeficiente binomial va a ser un entero no negativo. Listo, ¿alguna pregunta? Está clara la prueba. ¿Qué dicen los compañeros? Entonces ya por aquí Luisa nos recordó en el chat. Eso no lo habíamos probado, pero sí necesitábamos eso para un ejercicio por allá en la unidad 1 del curso. Ya estamos seguros que con la función parte entera podemos probar, con este teorema anterior, podemos probar que los coeficientes binomiales son enteros sin necesidad de dar un argumento inductivo. Ok, ahora tenemos el siguiente colorario. Dice, sea R un entero positivo, el producto de R enteros consecutivos va a ser divisible por R factorial. Ahí se les fue dividible. Solo pues como para que lo tengan en cuenta. Ok, gracias, profe. Ahí ven mi pantalla, mi tablero nuevamente. Sí, ahí se ve. Ok, vamos a empezar con la demostración. Nosotros tenemos que, para el producto de n enteros consecutivos, usamos esta fórmula. N factorial sobre n menos r factorial. Que eso sí fue un ejercicio que hubo en la primera parte del taller. Perdón, del curso. Y que n va a ser el menor de esos enteros. El mayor, Laura, el mayor. Sí, perdón. Mayor de esos enteros. Ahora,
el producto que nosotros llamamos, perdón, que el corolario decía que R va a ser divisible por R factorial, tenemos que R, perdón, un momento. Ahora, dijimos que R era el producto de R enteros consecutivos, entonces Z va a ser el producto de esos enteros. Ahora vamos a tener que Z va a ser igual a N por N menos 1, así hasta N menos R más 1. Y esto lo vamos a igualar a la fórmula que sabemos. Así, N por N menos 1 hasta N menos R más 1 va a ser igual a N factorial sobre N menos R factorial. Luego, vamos a multiplicar N factorial sobre N menos R factorial por R factorial en denominador y numerador. Esto lo hacemos porque necesitamos construir una fórmula. Les hago una pregunta, ¿cierto que al final ya no se ve tan bien? Al final del tablero. Sí. No, sí se ve. Eso no alcanza ahí a leer. Ok. Así. Y ahora vamos a reorganizar el anterior producto. Y nos queda esa fórmula. Listo. Del teorema que acabamos de ver, nosotros sabemos que es un entero. ¿Cierto? Así que nuevamente vamos a traer a Z, que era el producto de enteros consecutivos, va a ser igual a n factorial sobre r factorial, multiplica n menos r factorial, todo esto por r factorial. Y se tiene que r factorial va a dividir
a z, que es el producto de los enteros. Listo. ¿Alguna pregunta? Los compañeros, ¿tienen alguna pregunta? Listo, Juan Pablo, gracias. Parece que no, Laura. Ok, ahora vamos a hacer un ejemplo para ilustrar más como el uso del teorema anterior. El ejemplo nos dice, sea n mayor o igual que 1, pruebe que 2n factorial sobre n factorial al cuadrado es un entero par. ¿Están viendo mi pantalla otra vez? Mi tablero, perdón. Ahí se ve. Listo, entonces tenemos el coeficiente binomial y vamos a decir que n va a ser igual a 2n y r va a ser igual a n. Entonces, usando la fórmula, perdón, reemplazando. En el coeficiente binomial tenemos que 2n tomados de a n va a ser igual a 2n factorial sobre n factorial que multiplica a 2n menos n factorial. Ahora sabemos que esto lo va a llamar estrella. Estrella es un entero, ¿cierto? Entero. Pero expandiendo un poquito esto, perdón. Ah, no. Ok. Pero estrella va a ser igual a 2n sobre n factorial al cuadrado. Esto nos queda porque operando esto aquí se nos va a cancelar una n, entonces nos va a quedar n factorial al cuadrado. Pero esto a su vez va a ser igual a 2n que multiplica 2n menos 1 y así está n más 1 por n factorial sobre n factorial que multiplica a n factorial. Ahora,
De esta última expansión podemos cancelar este con este y nos va a quedar 2n menos 1 que lo multiplica hasta n más 1, todo eso sobre n factorial. Y esto va a ser un entero dado que contiene como factor al 2. Y pues ya sabemos que un número que tenga como factor al 2, pues siempre va a ser par y los enteros son pares. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Yo más que pregunta, pues comentario. No era necesario hacer esa expansión, Laura. Simplemente por el teorema anterior, eso ya era un entero. Y como empieza en 2n, ya es par. No era necesario hacer la expansión, cancelar el n factorial. Eso no había que hacerlo. Ok, está Solo bien. como comentario, pues. Ok, gracias. ¿Los compañeros tienen alguna pregunta? Juan Pablo dice que se perdió de unas pruebas. Si quiere, nosotros le podemos mandar ahorita más tarde nuestras pruebas al profesor y que él se las comparta a todo el grupo. Muy bien, sí, podemos hacer eso. Ok, el siguiente compañero, gracias. Listo, Laura, muchas gracias. Listo, compañeros. Entonces, para seguir con la exposición, continuamos a demostrar este teorema que ya es un poquito más afín con la teoría de números. Listo. ¿Qué dice el teorema? Sean f minúscula y f mayúscula funciones aritméticas tales que f mayúscula de n sea igual a la sumatoria de f de d con d variando en los divisores de n. Entonces, para cualquier entero positivo n mayúscula se tiene que la sumatoria desde n igual a 1 hasta n mayúscula de f mayúscula de n es igual a la sumatoria desde k igual a 1 hasta n mayúscula de f de minúscula de k por la parte entera de n mayúscula sobre k. Si ven, esto lo que nos facilita es no tener que hacer la doble sumatoria si se la aplicáramos a f grande de n, sino que agrupamos los términos que sean iguales de f de d y vemos cuántas veces están. Entonces procedamos a hacer la demostración. Esperen un segundito. Aquí está. Listo. Vamos acá. Empecemos. ¿Qué es lo importante? ¿Qué podemos empezar haciendo? Notemos que f, la sumatoria desde n igual a 1 hasta n mayúscula de f mayúscula de n sería igual a la sumatoria, como les dije, la doble sumatoria, desde n igual a 1 hasta n mayúscula de la sumatoria de f de d con esta d variando en los divisores de n. Listo. Esto lo voy a llamar ecuación 1. Ecuación 1. Y desde ya les pido perdón por mi caligrafía. Estoy un poquitico cogido el día, pero voy a intentar hacerlo lo más lento que pueda y lo más claro. Listo. Entonces, para un entero positivo, k, este k está fijo, tal que k sea menor o igual que n, menor o igual que n, sabemos que f de k es un término de la sumatoria
de esta sumatoria de los f de D con D variando en los divisores de N. Ay, mira cómo estoy temblando. Sí, solo sí. Voy a hacer esto porque realmente ya tenemos poquito tiempo. K divide a N. Listo. En particular, aquí tenemos que f de K siempre va a ser un término para la ecuación 1. ¿Por qué? Porque para todo entero se tiene que él es divisor de sí mismo. Listo. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es ver en cuántas sumatorias aparece él como término. ¿Para cuántas sumatorias aparece f de K como término? Para saber eso, vamos para saber cuántas veces aparece f de K como un término de mi ecuación 1, tenemos que ver cuántos enteros entre 1 y n son divisibles por K. Listo, como vimos en el teorema de Duan, él nos mostró por qué estos son. Entonces, K, 2K, hasta la parte entera de N mayúscula sobre K por K. ¿Qué nos quiere decir eso? Que entonces para la sumatoria, ahí aparece este número n sobre la parte entera de n sobre K veces. Listo. Entonces sí, para acá, que ahora para acá. Así, para cualquier K, tal que K está entre 1 y n mayúscula, f de K va a ser un término, f de K va a ser un término diferente, f de K va a ser un término para va a ser un término de la sumatoria, perdón. Para la sumatoria, perdón, aquí no la escribí. La sumatoria a la que me estoy refiriendo es la de f variando en los divisores de n.
más escribámosla ahí, me parece súper necesario. Va a ser un término para parte entera de n sobre k, enteros diferentes menores igual a n. Listo. Ya que tenemos todo esto, podemos reescribir la ecuación 1. La ecuación 1 como... La ecuación 1 la teníamos que era la suma desde n igual a 1 hasta n mayúscula de la suma de f de d con d variando en los divisores de n. Esto lo podemos escribir entonces como la suma desde k igual a 1 hasta n de f de k por la parte entera de n mayúscula sobre k, que es exactamente lo que queríamos mostrar. Aquí tenemos entonces la demostración de este teorema. Lo que hicimos entonces fue agrupar estas, que el objetivo inicial era agrupar esos f de d con valores iguales. Y los agrupamos y en la demostración mostramos que cada uno está exactamente la parte entera de n mayúscula sobre k veces. ¿Hay alguna pregunta de pronto con esa demostración? Muy bien, Juan Camilo. No, más que nada, yo te iba a preguntar una cosa, pero fue exactamente lo último que acabaste de decir. Ya lo dijiste, o sea, la demostración es muy técnica, pero la esencia de la demostración es agrupar términos semejantes. Listo. Que fue lo último que dijiste. No sé si los compañeros tengan alguna pregunta. Todo claro. Sí, supongo que el silencio es que todo está claro. Aquí, no, y aquí dijeron ya en el chat que está claro. Ah, listo. Ahora, este corolario realmente es muy inmediato del teorema. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir que f mayúscula de n es igual a tau de n, ¿cierto? Y nosotros anteriormente habíamos dicho que tau de n es igual a ¿qué? A la sumatoria de, ay, espera que de 1 por cada divisor de n. O sea, sumas 1 cada vez que haya un divisor de n. Listo, entonces ya sabemos que f mayúscula de n es tau de n, y podemos definir f minúscula de n como la función constante 1. Listo. Y definimos esta función. Listo, f n igual a 1. Aplicando el teorema, ya sabemos que si tenemos una función, f mayúscula, la sumatoria de una función desde n igual a 1 hasta n mayúscula, eso es igual a ¿qué? A la sumatoria de k igual a 1 hasta n mayúscula de f de n por la parte entera, digo f de k,
por la parte entera de n mayúscula sobre k. Y aquí no estoy seguro de esto que voy a decir, sospecho que sí. Como al final este f de k es una constante, y no estamos agrupando f de k iguales porque al final todos son iguales, podemos cambiar este índice por n. Entonces sería la sumatoria desde k igual a 1 hasta n, desde n igual a 1 hasta n mayúscula de f de k es 1, n mayúscula sobre n. Igual aquí queda abierto por si el profe me corrige de por qué se cambia aquí el índice. Pero No, simplemente una variable muda. sí, no No, importa. no es porque sea una función constante, eso lo puedes hacer para cualquier función. Para Es cualquier. más, si en el teorema anterior, en el teorema principal, pues del cual del que sale este corolario, tú pones al otro lado, en vez de poner k en la sumatoria, cambias k por n, pues la misma cosa. Listo. Pues, en las sumatorias eso se llama un índice mudo, lo mismo que en las integrales. Listo, profe. Y ya este otro corolario es exactamente, pues la demostración es igual a la otra, solo que vas a definir f de n como sigma, f mayúscula de n como sigma de n, y f minúscula la vas a nombrar la función constante, y vas a obtener exactamente este resultado. Por temas de tiempo, no la voy a hacer para pasar directamente al ejemplito que les tengo para la función tau, que está aquí. Listo. Entonces, fijemos en n mayúscula, en 6. La definición pues, por la definición de tau de n, sabemos que la sumatoria es de 1 hasta 6, pues que tau de 1 más tau de 2 más tau de 3 más tau de 4 más tau de 5 más tau de 6 nos va a dar 14. Listo, entonces aplicando el corolario 1, tenemos que esto de aquí arribita lo podemos expresar como la sumatoria es de n igual a 1 hasta 6 de la parte entera de 6 sobre n. Entonces empezamos 6 sobre 1, 6 sobre 2, 6 sobre 3, 6 sobre 4, 6 sobre 5 y 6 sobre 6. Entonces, 6 sobre 1, 6, parte entera de 6, 6. 6 sobre 2, 3, parte entera de 3, 3. 6 sobre 3, 2, parte entera de 2, 2. Este me daría 1, 1. Y este me daría también 1. Y cuando hacemos la suma de esto nos da 14 igualmente, igual que si no hubiéramos aplicado el teorema. Esta es como una muestra de cómo funciona este corolario, este teorema. Y eso sería todo, compañeros, por la exposición. Si tienen alguna duda, este es el momento para que nos pregunten. Una pequeña corrección allí en la diapositiva antes de la bibliografía. ¿Ustedes detectaron aquí hay un errorcito? Consideremos. No, claro, arriba la definición de tau de n igual 14, eso no es así. Es simplemente Sí. la definición de tau de n. Sí, es igual Sí, a no, 14. sí, lo hicimos hasta la carrera, no copiamos todo el enunciado, es verdad. Listo, muy bien. ¿Los compañeros tienen alguna pregunta, alguna inquietud? Bueno, muchachos, yo quiero felicitarlos porque hicieron una exposición muy buena. Se manejaron muy bien el tiempo. Miren, terminaron apenas. Una buena distribución del tiempo, la explicación es clara, demostraron los teoremas, o sea, cumplieron como con los criterios que yo les pedí. Además que hicieron una presentación muy, muy buena. Yo creo pues que a los demás compañeros del grupo les queda una idea general de las propiedades de la función mayor entero, de que a pesar de que no es una función aritmética, es una función que se puede utilizar para probar ciertas cuestiones relativas a la divisibilidad. Entonces creo que lograron pues
dar como un panorama general de lo que es esta función. Entonces quiero felicitarlos por la excelente exposición que hicieron. Yo después les doy a conocer a cada uno la nota, porque recuerden que en los criterios de valoración que yo iba a tener para evaluar esta exposición, había unos criterios que eran grupales y otros que eran individuales. Entonces a cada uno le daré a conocer la nota, pero recuerden que esta nota todavía no aparecerá en Mares porque es el 15% de, bueno, es el 15% del curso. Iba a decir el 15% del 25%, pero eso no es verdad. Es el 15% de la nota de la nota del curso. Entonces después yo tendré que ponderarla con el 10% restante para el 25% que debo subir a Mares. Listo. No sé si de pronto ustedes estén de acuerdo, ustedes me dirán si compartimos estas diapositivas con los demás compañeros. Profe, Sí, sí, pero pero con pues ya sí, le hacemos las correcciones, se las volvemos a enviar, pues para que no quede con los detallitos. Listo, me parece muy bien. Listo, muchachos, muchísimas gracias por su presentación. Excelente presentación, me gustó mucho los recursos que usaron, los recursos que usó Mateo, los que usaron Laura y Duan, pues en lo que llevamos de pandemia, de virtualidad, yo nunca había visto lo del tablerito, pues con la cámara del celular, me pareció muy bueno el recurso. Y bueno, y Juan Camilo está escribiendo con una tableta digitalizadora. sí, es que mi novia es diseñadora, entonces me Pero, aprovecho de ella. pero no es fácil, ¿cierto? No, y apenas la cogí la semana antepasada y he estado haciendo planas a ver si mejora. No es fácil, yo termino con dolor en el cuello de escribir en esa tableta. Pero bueno, los felicito muchachos. Entonces nos conectaremos el próximo martes con el equipo número 2 que van a exponer los temas correspondientes a la sección 9.1 del libro, que tienen que ver con que es donde se comienza en el capítulo 9 a estudiar reciprocidad cuadrática, tiene que ver con el criterio de Euler. Listo, entonces el martes los espero bien puntuales a las 2 y les deseo una feliz tarde a todos. Listo, gracias a todos ustedes. Muy bien, muchachos. Feliz tarde, nos conectamos el martes. Muchas gracias, que estén muy bien. Listo, Juan Pablo. Hasta luego, bro. Listo, Mateo, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, Duan.